Bueno, tengo que decir felicitaciones. Lo has logrado. Estamos en el final de la vida de San Pablo. Y si has estado con nosotros en todo este verano, sabes que hemos tomado las últimas 6 semanas para conocer la vida del apóstol Pablo. Y si nos has echado de menos, está bien. Estamos felices de que estés aquí hoy. Y siempre pueden ir en línea a nuestro sitio web, ascensionchurch.tv, grupos pequeños, mensajes pasados, y ver todos nuestros mensajes pasados allí. Pero si has estado con nosotros, sabes que hemos estado mirando la vida del apóstol Pablo. Finalmente hemos llegado al final. Miramos el principio de su vida. Él creció como un fariseo. En realidad persiguió a los cristianos a principios de su vida. Y luego, él tiene esta increíble historia de conversión. Después de eso, Pablo pasó algún tiempo solo en oración y contemplación, conociendo al Señor. Creo que fue algo o como volver al sótano de sus padres. Ese fue el tipo de evento que ocurrió allí. Pero entonces él instala el campamento en Jerusalén y lo convierte en su base de ministerio para los próximos años. Y él sale a estos viajes misioneros. Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros y lo seguimos a cada paso del camino. Hablando de los misioneros, Ascension ha tenido muchos misioneros este verano y antes de eso también. Hemos tenido muchos parroquianos que han servido como nuestros socios estratégicos en la ciudad este verano para servir en diferentes proyectos, como asistiendo con comida para los necesitados en Boca Helping Hands y Birthline y Caring Kitchen. Y también tenemos misioneros trabajando con organizaciones como Birthline, Salvando Vidas, y Sarah Club con los seminaristas. Así que la iglesia está haciendo un trabajo impresionante. También hemos visitado a las personas mayores en casas de nursing homes. Estamos muy emocionados porque hay grupos que están planeando otras diferentes misiones. Así que ustedes están siguiendo los pasos de San Pablo y haciendo un trabajo increíble. Así que adelante, pues hay camino por recorrer. Pero volvamos a Pablo, porque estamos al final de su historia esta semana. Y vamos a llegar a conocer el final de la vida de Pablo. Y cuando llegamos a saber lo que sucede al final de la vida de Pablo, nos va a pedir que hagamos una pregunta sobre nosotros mismos. Y esa pregunta es la siguiente: ¿cómo quieres que tu historia termine? ¿Cómo quieres que tu historia termine? Y así será nuestro tema. Eso va a ser nuestro tema para hoy, así que piensa en eso. Pero tenemos que recoger donde lo dejamos la semana pasada. La semana pasada Pablo regresó a Jerusalén después de su tercer y último viaje misionero. Y digamos que en este punto la reputación de Pablo lo precede, porque las autoridades judías están listas. Pablo ha estado causando revuelo donde quiera que ha ido. Y no pasa mucho tiempo después de que él está de regreso en Jerusalén, enseñando y predicando, para que ellos lo noten. Y simplemente no son fanáticos de Pablo. Digámoslo así. Hechos 21 dice: toda la ciudad estaba en agitación. Toda la ciudad estaba en agitación. Así que Pablo está moviendo la gente y las autoridades judías conspiran para matar a Pablo. Hay un complot contra su vida. Y así agarran a Pablo, lo lanzan a la cárcel y lo van a interrogar. Y para intimidarlo lo van a torturar. Así que condenan a Pablo a 40 latigazos menos 1. Así que lo desnudan y lo estiman en preparación para este azote. Y se levantan ante Pablo y ellos le dicen: Pablo, ¿quieres hablar con nosotros ahora? ¿Tienes algo que decirnos ahora? ¿Tienes alguna palabra final, Pablo? Y si no, entonces, ¿qué quieres que diga tu lápida? Y él dice: pepperoni y salchichas. Y así le traen una pizza. ¿Conoces eso? ¿Los comerciales de Tombstone Pizza? ¿No? ¿Nadie? Bueno, supongo que eso no fue lo que pasó. No le traen una pizza. Pero Pablo realmente habla. Él dice: oigan, muchachos, por cierto, ustedes saben que si es ilegal torturar a un ciudadano romano antes de que él tenga la oportunidad de ser juzgado. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y están a punto de darle los azotes y dicen: oh, Pablo, no sabíamos eso. Y tenía razón Pablo. Habría sido ilegal para ellos proceder. Y así lo arrojan de vuelta a la cárcel
Y planean hacer precisamente eso para enviarlo a Roma. Y ahí es donde estamos hoy. Vamos a echar un vistazo al viaje de Pablo desde Jerusalén, todo el camino a Roma. Y esta es la última aventura de Pablo. Esto no es un viaje misionero porque ahora Pablo va como prisionero. Y Roma será el destino final de Pablo. Así que vamos a retomar. Estamos en Hechos capítulos 27 en este momento. Y manténganse en sus asientos porque hay mucho mal tiempo en esta historia. Es una aventura loca. Hechos 27 dice esto. Cuando se decidió que debíamos navegar a Italia, se integró Pablo a algunos otros prisioneros a un centurión llamado Julio, de la corte de Augusta. Fuimos a bordo de un barco de Andramitium, con destino a los puertos de la provincia de Asia, y zarpamos. Al día siguiente nos instalamos en Sidón, donde Julio tuvo la amabilidad de permitir que Pablo visitara a algunos amigos. De ahí salimos al mar y navegamos alrededor del lado protegido de Chipre, debido a los fuertes vientos de frente y cruzando el mar abierto de la costa de Cilicia y Panfilia. Llegamos a Mira, en Licia. Así que estamos siguiendo su camino, están empezando a hacer su camino. Allí, el centurión encontró un barco de Alejandría que estaba navegando a Italia. Así que nos puso a bordo. Durante muchos días hicimos poco avance, llegando a Cnido con dificultad, y como el viento no nos permitía continuar nuestro rumbo, navegamos hacia el lado protegido de Creta frente a Salmone. Así que es lento. El viaje es lento. Ahora leemos. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa porque el tiempo del ayuno ya había pasado. Ahora, el tiempo del ayuno era el día de la expiación y no habrían navegado en el Mediterráneo después de este día, precisamente por el tiempo, el mal tiempo. Así que Pablo les advirtió, hombres, puedo ver que este viaje resultará en graves daños y pesadas pérdidas, no solo para la carga y el barco, sino para nuestras vidas. El centurión, sin embargo, prestó más atención al piloto y al dueño que a lo que Pablo dijo. ¿Qué tan cierto es esto a veces en tu vida? El pueblo en autoridad, que tienen autoridad sobre nosotros, no saben lo que está pasando. Escucha a Pablo aquí, por lo que es una especie de víctima de eso. Pero sigamos adelante. Al poco tiempo, un viento en el alta mar de fuerza de huracán llamado Northeaster golpeó. La tormenta nos golpeó tan violentamente que al día siguiente arrojaron algo de carga y al tercer día, con sus propias manos, incluso arrojaron los trastos del barco por la borda. Ni el sol ni las estrellas fueron visibles durante muchos días. Y no hubo tormenta. Finalmente, toda esperanza de sobrevivir fue quitada. ¿No se siente así a veces en medio de una tormenta? ¿Que toda esperanza se pierde? Me encanta lo que dicen aquí. No hay tormenta pequeña. Sus vidas están en peligro, así que seguimos adelante. En la 14ª noche, mientras seguíamos siendo conducidos en el mar Adriático hacia la medianoche, los marineros comenzaron a sospechar que se estaban acercando a la tierra. Temiendo que encalláramos en una costa rocosa, soltaron 4 anclas de la popa y oraron por el día siguiente. Ahora están orando. Cuando llegó el día, no reconocieron la tierra, sino vieron una bahía con una playa. Planeaban dirigir el barco a la tierra, si podían, pero golpearon un banco de arena y el barco quedó encallado. El barco estaba encajado y no podía moverse, pero la popa empezó a romperse bajo el golpeteo de las olas. Así que los soldados planeaban matar a los prisioneros para que ninguno de ellos pudiera nadar y escapar, pero el centurión quería salvar a Pablo y así les impidió llevar a cabo su plan. Ordenó a los que podían nadar saltaran por la borda primero y llegaran a la orilla, y luego el resto, algunos sobre tablones, otros sobre escombros de la nave. De esta manera todos llegaron a la orilla de manera segura. ¡Qué historia! ¡Qué aventura! Y ni siquiera han llegado a Italia todavía. Vemos que la tormenta les soplaba fuera de curso y acababan de llegar a Malta, pero con el tiempo llegarían a Italia y se dirigirían a Roma. Y como mencioné, Roma sería el destino final de Pablo, porque pasaría la mayor parte del resto de su vida en prisión en una diminuta celda de solo unos metros de ancho y unos pocos metros de largo.
Y eventualmente un día habría un sonajero en la puerta y ellos vendrían a desbloquear la puerta y dejar a Pablo salir, y lo iban a hacer caminar fuera de los límites de la ciudad y degollarlo. Esto es el final de la historia de Pablo, es el final de su vida. Pero antes de llegar al final, vamos a pensar en la condición en que Pablo estaba en este punto. Quiero decir, después de haber sobrevivido un naufragio, habiendo sobrevivido esta terrible tormenta, Pablo estaba en sus más o menos 50 años en este momento y debe haberse sentido como si tuviera 80 o 90 años. Quiero decir, Pablo ha sido golpeado. Le han golpeado numerosas veces en su vida. Náufragos, abandonados, en la carrera, constantemente, soportando el calor extremo, el frío extremo. Pablo estaba físicamente agotado. Lo golpearon. Y más que eso, él escribe en sus cartas sobre el gasto emocional que ha tomado en él. También, porque escribe sobre el estrés constante y la presión que él siente. Porque como ves, Pablo viajó alrededor y comenzó todas esas iglesias. Pero él no puede obtener una actualización de texto, no puede recibir una notificación por correo electrónico. Él no sabe cómo van las cosas. Así que dice que siente un peso constante, una presión constante. Quiero decir, imagínate enviar a tus hijos a la universidad y luego nunca escuchar de ellos de nuevo. Pablo estaba constantemente pensando en esto. Estaba bajo constante presión y ansiedad, físicamente agotado, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente agotado. Y con el último poco de energía y esfuerzo que él tiene, solo en esta celda de prisión, Pablo decide escribir y animar a sus amigos para alentar a estas iglesias. Y algunas de las últimas palabras que Pablo escribió en toda su vida fueron para su amado amigo, su amado compañero Timoteo. Y aquí estamos, en el final de la historia de Pablo. No puedo imaginar lo que está pasando por su mente. Y escribe estas últimas palabras. Él le dice a Timoteo: porque ya estoy siendo derramado como libación y el tiempo de mi partida está cerca. Él dice: mi sangre, mi sudor y mis lágrimas se derraman como un sacrificio y el tiempo de mi partida está cerca. Él dice: sé que mi muerte es inminente, está a la vuelta de la esquina. Y entonces escribe esto: he competido bien, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Qué retrato! ¡Qué visión! ¡Qué imagen de cómo terminar bien nuestras vidas! Pablo está modelando para nosotros aquí. No sé ustedes, pero quiero que mi historia termine así. Quiero decir, ¿cómo quieres que tu historia termine? Quiero que la mía acabe así, mirando hacia atrás y diciendo: lo he hecho todo. Todo a lo que puse mi mente y mi corazón. Lo he hecho todo. He terminado la carrera. Ahora, mientras estaba leyendo esta historia de naufragio y pensando en el final de la vida de Pablo esta semana, me acordé de otro personaje de la Biblia. Y sé que ustedes lo conocen. Es una de las historias más populares de los niños en la Biblia. Se trata de un tipo y un barco y un pez grande. ¿Sabes, verdad? Es la historia de Jonás. Eso es correcto, Jonás y la ballena. Así que estaba pensando en Jonás esta semana, porque estaba pensando en la comparación entre Jonás y Pablo. Dos hombres, ambos llamados por Dios, ambos se suben a los barcos. Pero ya ves, la historia de Jonás termina de manera muy diferente a la de Pablo. Porque Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive. Y Jonás no quiso ir a Nínive. A Jonás no le gustaba Nínive. Y así Jonás se sube a un barco y va en la dirección opuesta. Y ya sabes lo que sucede después. Dios envía la tormenta y la nave está en peligro. Y todas las personas en la nave se dan cuenta de que Jonás es la razón por la cual sus vidas están en peligro. Así que lo tiran por la borda y este pez grande lo come. Bueno, la historia de Jonás es corta. El libro de Jonás es muy corto. Así es como termina la historia de Jonás. Llega hasta el final y dice: entonces él pidió la muerte diciendo: yo estaría mejor muerto que vivo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón para estar enojado? Tengo razones para estar enojado, contestó Jonás. Lo suficientemente enojado como para morir. ¿Cómo quieres que tu historia termine? Tenemos a Pablo y tenemos a Jonás. Pablo y Jonás, ambos llamados por Dios. Pablo decide obedecer y seguir al Señor con todo,
Jonás corre. Pablo se sube a un barco y es la única razón por la cual el barco se salva, y Jonás es la única razón por la cual el barco está a punto de hundirse. Pablo mira hacia atrás al final de su vida y dice, lo he hecho todo. Y Jonás llega al final de su vida y dice, estoy enojado, estoy amargado, estoy tan enojado que podría morir. Está lleno de resentimiento, lleno de remordimiento y arrepentimiento. ¿Cómo quieres que tu historia termine? Quiero que la mía termine como la de Pablo. Pero tengo que confesar algo, porque esta serie ha sido genial. Sabes, he aprendido mucho sobre Pablo, me ha animado mucho. Ciertamente he sido desafiada y condenada muchas veces en mi vida, pero todo el tiempo he estado pensando en esta cosa y tengo que confesar. Estoy celosa de Pablo. Estoy celosa de Pablo porque estoy pensando, debe haber sido agradable escuchar la voz audible de Dios, tener esa claridad y tener esa confianza en lo que Dios te dice. Oyó la voz audible de Dios y todo cambió en un instante en la vida de Pablo. Y solo estoy pensando, ya sabes, estoy luchando aquí yo hoy. No tengo ese tipo de confianza. No me mires así. Sé que piensas lo mismo, ¿verdad? Debe haber sido agradable ser Pablo, tener esa confianza en lo que Dios te llama a ser, para que todo cambie y se transforme todo, y para ser diferente desde ese día en adelante. Eso es lo que he estado pensando. Debe haber sido agradable ser Pablo, hasta que leí algo que nunca había leído o enfocado antes. En Hechos del capítulo 26, al final de la vida de Pablo, tiene la oportunidad de compartir su historia. Y usa esta frase, usa estas palabras que nunca me había dado cuenta o había oído claramente antes. Pablo está contando su historia. Él está hablando de cómo solía ser, ya sabes. De vuelta en el día en que perseguía a los cristianos y luego estaba en el camino de Damasco con uno de mis amigos. Y algunos de mis amigos estábamos juntos en el camino en nuestros caballos y luego de la nada una luz viene y todos caemos en nuestros caballos. Y me levanto y no puedo ver nada y oigo la voz de Dios que me habla. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo dice esto. Nunca había oído esto antes. Dijo que escuchó a Dios decir, es difícil para ti patear contra el aguijón. Esta habría sido una expresión común en ese entonces porque los granjeros incitaban su ganado. Habrían usado aguijones, esos objetos muy afilados para dirigir su ganado, para moverlos, para guiarlos en una dirección particular. Y si el ganado era rebelde ese día o no querían ir a donde estaban siendo empujados, habrían pateado contra los aguijones. Ellos habrían retrocedido contra los aguijones, lo que habría causado dolor extremo e incluso lesión, porque estos aguijones eran tan agudos. Y me di cuenta, cuando oí que Dios había estado persiguiendo a Pablo durante mucho tiempo, Dios había estado empujando a Pablo, hablando a Pablo, incitando a Pablo, y Pablo había estado resistiendo, había estado empujando hacia atrás. Pablo había estado pateando contra el aguijón y eso me animó porque me di cuenta de que la conversión no solo tiene que suceder en un instante, puede ser un proceso. Y solo porque no ha sucedido todavía no significa que no puede suceder. No significa que no puede suceder. Y entonces me di cuenta, el tono de la voz de Dios podría haber sido totalmente diferente. En lugar de esta voz en auge, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podría haber sonado así. Saulo, Saulo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué me persigues? Tengo planes para ti, tengo una visión para tu futuro, tengo algo grande para ti. Es difícil, sé que es difícil para ti patear contra el aguijón. Es difícil para ti resistir. Solo te estás causando más dolor y sufrimiento. Verás, Dios te ha estado persiguiendo también. Dios ha estado persiguiéndote y empujándote. Esas impresiones en tu corazón, esos pequeños sentimientos que tienes de vez en cuando, esos son de Dios. Dios te ha estado llamando y persiguiéndote, incitándote a hacer algo. Y no sé qué es ese algo, pero tú sí sabes. Sabes exactamente lo que es. Dios podría estar diciendo lo mismo hoy. Podría estar diciéndote, ya sabes, es difícil. No es así, es difícil de rechazar.
Es difícil resistirse, solo te estás causando más dolor y sufrimiento. Ahora, la conversión no solo tiene que suceder en un instante, en un momento. Puede ser un proceso. La conversión puede ocurrir con el tiempo, pero también puede suceder en un momento, como sucedió con Pablo. Finalmente se dio, y este podría ser tu momento. Este podría ser tu momento. Estamos entrando en una nueva temporada. Estamos entrando en un nuevo año y una nueva serie. Y esto podría ser para ti una nueva estación y vida en Cristo. Dios ha estado persiguiéndote y tal vez estás como Jonás hoy. Tal vez sabes lo que Dios está diciéndote y vas en la dirección opuesta. Y si eres tú hoy, está bien. Todos hemos huido de Dios. Todos sabemos lo que es eso. Pero yo diría, no dejes que dure demasiado, porque este podría ser tu momento. Porque no quiero, y sé que no quieres que tu historia termine llena de ira, resentimiento y arrepentimiento. Tal vez eres como Pablo hoy y te dices, he estado siguiendo a Dios. Solo te animo a encontrar un Timoteo, encontrar a alguien en que invertir y a quien alentar. Pero yo diría que la gran mayoría de nosotros, está en algún punto intermedio y estamos pateando contra el aguijón y en realidad está causando más dolor y más sufrimiento que incluso vale la pena. Y yo les diría a todos los presentes hoy que hagan lo correcto. La próxima vez que escuches a Dios pedirte, empujándote, simplemente hazlo. Solo haz eso que te pide Dios. Y hacer la cosa correcta que sigue. Y hacer la cosa después de eso. Y la cosa después de eso. Porque entonces un día vas a poder mirar atrás. Porque tu historia habrá llegado a su fin. Y tu vida habría llegado a su fin. Y podrás decir, he competido bien. He terminado la carrera. He mantenido la fe. Y en ese día tú también podrás mirar hacia adelante, hacia la vida eterna con tu Padre Celestial, con los brazos extendidos diciendo, bien hecho, mi buen y fiel servidor. Déjenme orar por todos nosotros. Padre Celestial, Dios, te damos las gracias. Dios, te agradecemos que tengas planes para nosotros, que nos has venido persiguiendo, que nos has estado hablando y nos has incitado. Dios, tal vez no lo sepamos, pero tal vez sí lo sabemos, Dios, y te lo agradecemos. Te agradecemos que sigas nuestros corazones. Dios, yo oro por todos los que estamos aquí hoy, por todos nosotros que estamos huyendo de ti. Oro para que este sea un momento para que todos se vuelvan y se enfrenten a ti, Dios. Porque tú no eres un Dios de la condenación. Tú eres un Dios de compasión y de tolerancia y de misericordia y del amor incondicional. Ruego para que todos se vuelvan a ti hoy. Te doy las gracias por los Pablos que te están siguiendo, Dios. Y solo oro para que encuentren a un Timoteo, alguien para alentar e invertir. Y Dios, para todos nosotros, todos los que estamos pateando contra los aguijones, Dios, solo oro para que nos des la valentía de hacer lo correcto y hacer lo que sigue después y lo que sigue después. Porque Dios, queremos vivir historias que valen la pena contar. Y eso, en última instancia, significa seguirte, Dios. Oramos por valentía para hacer lo siguiente. Dios, te agradecemos, te amamos y oramos todas estas cosas en el santísimo nombre de Jesucristo. Amén.